Hoy quiero hablar sobre algo que preocupa muchísimo a las personas que nos contactan diariamente para sumarse a Simon Mastery, que es ¿por qué te estancás en B2 aunque estudies años y qué tiene que cambiar para salir de ahí? Primero y principal, este video no es para vos si recién estás arrancando con el inglés, si tenés un nivel intermedio o elemental, si buscas algo más relajado, como una clase de speaking, si querés soltarte hablando sin entender demasiado. Así que te invito a dejar de mirarlo porque no es un video que vas a encontrar útil. Pero este video sí es para vos si ya tenés un nivel B2 o similar, incluso si rendiste B2 First. Si entendés mucho, pero no lo dominás. Si sentís que simplificás lo que querés decir, si tenés una idea en tu cabeza que no termina de salir igual cuando la decís. Y sobre todo si querés dejar de improvisar y empezar a tener control. Primero me parece importante que entiendas quién soy y por qué deberías escucharme estos próximos 15 minutos. Mi nombre es Yana Guastela. Hace 7 años que preparo alumnos para alcanzar nivel C1 y hace 3 que me dedico a esto de forma exclusiva. Pero lo importante no es eso, lo importante es que lo que vas a escuchar ahora no es teoría. Es un sistema que desarrollé trabajando con alumnos como vos, que estaban en la misma situación que estás hoy, estancados en B2 hace muchísimo tiempo. Durante el 2024 empecé a diseñar este sistema con una alumna, Sofía Salún, que necesitaba rendirse uno en 8 meses sin cursar 1.000.000 de horas por semana. Ella en ese momento era abogada y trabajaba entre 14 y 12 horas por día, entonces los modelos tradicionales de instituto, donde tenía que ir a cursar 2 o 3 veces por semana, no era algo que se adaptara a su agenda, a su vida. Y lo logramos. Sofía aprobó con 196 puntos. En 2025 convertí ese proceso en un sistema reproducible. Es decir, los resultados que vas a ver ahora y los resultados que puedes ver en mi perfil no son consecuencia de talento individual, ni de suerte, ni de azar. Son la consecuencia, son el resultado de un proceso bien hecho. Desde entonces, 16 personas de las 16 que pasaron por C1 Mastery obtuvieron su certificación de C1 Advanced. Pero lo que realmente destaco y lo que me parece importante es que más allá del certificado, todas esas personas dejaron de dudar, empezaron a decidir y sobre todo su inglés dejó de depender de lo que les sonaba, que es exactamente lo que te mantiene en B2. Esto tiene una consecuencia. Vos podés seguir años funcionando con lo que te suena, pero sin darte cuenta de que ya no estás avanzando. Si tenés nivel B2, estoy segura de que esto ya te está pasando. Entendés casi todo, podés hablar, pero dudás, simplificás ideas complejas, no sabés por qué algo está bien. Y sí, esto puede durar años sin que te des cuenta. Porque mientras tanto, seguís funcionando. Y acá quiero destacar la trampa mortal de B2. El tema con B2 es que es muy peligroso porque funciona lo suficiente como para que no cambies nada. Es decir, vos te podés dar a entender inclusive con errores o inclusive con muchas limitaciones, entendés casi todo y mucha gente se acostumbra a estar en ese nivel, donde funcionan pero no dominan. Y hay dos riesgos. Primero, acostumbrarse a ese nivel y ser tu propio techo. Y segundo, que cada día que pasa empezás a retroceder 1 milímetro. Mucha gente piensa que cuando llega a B2 se estanca en B2 y sin embargo no se dan cuenta de que eso es lo mejor que les puede pasar. Porque lo que pasa en casi todos los casos es que empezás a retroceder, de a poquito, pero empezás a retroceder. ¿Por qué? Porque vos te empezás a dar a entender, empezás a comunicar tus ideas y muchas veces lo haces con errores. Y esos errores son los mismos que empezás a internalizar y los internalizás e internalizás la forma incorrecta. Eso se llama fosilización. Y no pasa de la noche a la mañana, es muy paulatino, pero cuando pasa, ya es tarde, porque significa que hay un montón de otras cosas que están fosilizadas. Ahora, mucha gente piensa que su problema cuando está en B2 es que le falta nivel. Pero el problema no es ese. El problema no es que no sabes. Vos estudiaste las reglas, vos fuiste a clases. El problema es que no podés usar lo que sabés. O sea, sabés más de lo que podés ejecutar. Conocés la regla, pero no sabes cómo aplicarla. No te lo acordás. Y eso genera inseguridad, falta de precisión y sobre todo dependencia de lo que suena bien. Eso no es falta de nivel, eso es desorden. Vamos a hacer un ejercicio muy cortito para que veas exactamente a qué me refiero. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? I suggested that he goes to the doctor o I suggested going to the doctor. Pensalo. La respuesta correcta es la C. Y si tenés nivel B2 y dudaste, no es que no lo sepas, porque lo sabes, estoy segura que lo viste. El tema es que no lo recordabas lo suficiente para usarlo con precisión, no lo recordabas lo suficientemente bien. No lo tenías organizado, no lo tenías internalizado para que tu cerebro lo recupere y que puedas usarlo correctamente y sin esfuerzo. Ese es el verdadero problema. No es la falta de nivel, es el desorden. Yo lo que quiero mostrarte durante los próximos minutos es por qué los métodos tradicionales no pueden solucionar este problema, por el mismo alcance del método tradicional. En un método tradicional, uno agrega contenido, los alumnos practican, pero no organizan nada.
Entonces pasa algo contraintuitivo. Cuanto más estudias, más cosas tenés, porque vas avanzando en las unidades, porque vas estudiando, incluso lo vas entendiendo en el momento, pero al estar todo suelto, no tenés control sobre lo que sabes. No tenés un sistema que te ayude a conectar las piezas para que esas piezas estén disponibles para cuando vos las necesites al producir de forma escrita o oral. Ahora, C1 Mastery representa un cambio de paradigma, porque el cambio real no pasa por estudiar más, eso seguramente ya lo haces. El cambio real pasa cuando empezás a reorganizar lo que ya sabes. Nosotros a esto lo llamamos modelo de reorganización lingüística por explicitación. Dicho de forma simple, el aprendizaje avanzado no ocurre principalmente por acumular contenido, sino por reorganizar el conocimiento existente mediante explicitación gramatical con criterio. Esto activa dos procesos. El primero es la regeneración estructural. ¿A qué me refiero con esto? Que la regla deja de ser algo que memorizás y entendés en un momento puntual y pasa a ser algo con lo que podés construir. Pero sobre todo, pasa a ser algo con lo que podés decidir en tiempo real. Porque si tenés nivel B2, esto te pasa. Estás hablando, querés decir algo un poco más preciso y de nuevo, suggest going, suggest somebody to do something, no terminás de acordarte. Ahí dudas. Y esto es importante, no dudas porque no sepas. Sí sabes, sí lo estudiaste, dudas porque no construiste el criterio suficiente para aprender a decidir. Entonces pasa lo de siempre. Simplificás, cambias la idea o decís algo que más o menos te suena bien sin saber si está bien y muchas veces está mal, uno lo repite e internaliza la forma incorrecta. Y ahí volvemos al principio con el tema de la fosilización. Te terminas fosilizando. Eso es lo que hace alguien sin generación estructural. Con generación estructural pasa esto. No pensás, esto lo vi antes. Pensás, ¿qué estructura necesito para decir esto? Y ahí decís, I suggest that he go earlier, por ejemplo. No porque lo memorizaste, porque entendés cómo funciona. Entonces, dejás de probar, dejás de depender de lo que te suena en ese momento y empezás a elegir con criterio. Entonces, podés decir cosas que nunca practicaste, sostener ideas muchísimo más abstractas y ajustar lo que decís en tiempo real. Esto es porque no copiás, no repetís, sino que estás construyendo. Tenés el criterio suficiente para decidir exactamente en tiempo real qué necesitas. Y es importante entender que si no podés generar, dependés. Y si dependés, no dominás. Vas a seguir improvisando, repitiendo los mismos errores de siempre, fosilizándote y estancándote y estando siempre en el mismo lugar. El segundo proceso que se activa es el proceso de reorganización cognitiva. Lo que ya sabías, pero usabas por intuición, se empieza a ordenar. Deja de ser algo que te suena y pasa a ser algo que entendés y controlás. Volviendo al ejemplo con suggest, si vos decís I suggest him to go, que está mal, ahí te falta control fino. Es decir, vos ya tenés vocabulario y sabés que suggest tiene algunos patrones verbales, pero no recordás que es un reporting verb, por qué lo usamos y cuáles son sus patrones correctos. Es decir, no tenés la estructura bien integrada. Cuando reorganizás, vos entendés qué es un reporting verb y por qué usarlos, sabés que suggest cae en esa categoría, sabés cuáles son los verb patterns, sabés qué otros reporting verbs tienen estructuras similares. Es decir, que tu cerebro empieza a hacer un proceso en el cual vos entendés, agrupás, ordenás, y eso te lleva a recordar mejor y más rápido. Entonces, dejás de mezclar, dejás de dudar, y empezás a usar con control fino. Pero esto tiene una trampa, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que lo tengas por ahora presente. Entender la regla una vez no cambia nada, porque vos ya no entendiste la regla una vez, y sin embargo seguís estancado en B2. Yo lo que te voy a mostrar ahora es algunos resultados. Esto es lo que hicimos con Máxima, este proceso de generación estructural y de reorganización cognitiva. Estos eran los resultados de Máxima a fines del 2024. Vemos como writing, speaking estaban muy flojas, inclusive speaking estaba más cerca de B1 que de B2. Estos son los resultados 2024 y después de pasar por el programa, estos son sus resultados. Vemos como writing, speaking recuperaron casi 20 puntos y de nuevo, no fue suerte, no fue talento individual de Máxima, fue el resultado de un proceso pensado, estructurado y bien hecho, que la sacó de donde estaba y la llevó a C1, que era donde ella quería ir. Esto también es lo que hicimos con alumnas como Valen. Valen tenía muchos problemas para estructurar sus ideas, tanto cuando hablaba como cuando escribía, le costaba un montón. Esto fue su resultado. Hoy por hoy, Valen tiene un desempeño más cerca del nivel C2 que C1. Pero esto es la clave. Esto es lo que te decía antes. Esto no pasa por entender la regla una vez. Entender no alcanza, porque una cosa es entender y otra es internalizar. E internalizar no pasa solo. Ambos procesos, entender e internalizar, ocurren cuando volvés a usar la regla en distintos momentos, en distintos contextos, hasta que deje de ser una duda. Y acá es donde la mayoría se queda a mitad de camino. Porque esto que te acabo de explicar no lo podés sostener de forma medible solo. No porque no puedas hacerlo. El problema es que hacerlo implica no saber si está bien, no saber qué corregir y no saber en qué orden avanzar. Y esto hace que aunque estudies horas y horas, vuelvas siempre al mismo lugar.
Sencillamente estás demasiado cerca del proceso como para tomar distancia, mirarlo, entenderlo y saber qué tenés que hacer, en qué orden y por qué. De hecho, te invito a probar esto. Este es otro mini ejercicio. Elegí una estructura, una palabra que más o menos sepas, y ahora quiero que intentes usarla bien en 5 contextos distintos, sin dudar y sin mezclar. Puede ser que falles, es muy posible. Y si fallas, no sabes dónde fallaste, por qué fallaste, ni qué corregir. Entonces no mejorás. Eso es exactamente lo que te pasa cada vez que hablas. Y ese es exactamente el problema. Podés estar estudiando hace años y seguir sin poder hacer algo tan simple como esto sin control. Básicamente porque no tenés una estructura de... Y acá quiero que te lleves a algo clave. Entender algo una vez no es lo mismo que controlarlo. Y si no tenés control, vas a seguir dependiendo de lo que te suena. Y esto no se resuelve entendiendo una regla más. Porque básicamente si fuera tan simple como entender una regla o una palabra, ya lo habrías resuelto hace rato. Como ya te dije anteriormente, vos ya entendés. El problema es que nadie te está llevando a usar eso lo suficiente como para que deje de ser una duda. Eso no lo podés improvisar. Y si lo intentás, volvés siempre al mismo lugar. Esto es lo más incómodo. Podés seguir años así, funcionando, pero sin dominar. No es lo mismo funcionar que dominar. No es lo mismo entender que dominar. Necesitas un sistema para salir del loop, pero no cualquier sistema. Un sistema que te haga volver, te haga usar, te haga razonar, te muestre dónde fallás, te obliga a corregirlo, y todo eso hasta que lo controles. Esto es realmente casi imposible de construir solo mientras lo estás usando. Y no se encuentra en un curso siguiendo un libro, como te dije anteriormente. Porque un sistema real no solo te da contenido, te obliga a convertirlo en pasos y a sostenerlo hasta que sea medible. Medible siendo C1 Advanced, la medición última, ¿no? Y eso no lo puedes diseñar desde adentro. Por eso, cuando lo intentas solo, volvés siempre al mismo lugar. Porque el problema no es lo que te falta, es que no puedes ver qué estás haciendo mal. Esto es lo que dije antes, estás demasiado cerca, no tenés la distancia necesaria. Y justamente por eso en C1 Mastery pasa algo muy particular. No solo sentís que aprendes más, sino que todo empieza a encajar. Ahora, hay una condición. Esto no pasa en un curso cualquiera o con clases particulares sueltas, porque la mayoría explica, pero no integra. El problema no es el curso, el problema es el tipo de proceso. Porque podés hacer el mejor curso del mundo y aún así seguir dependiendo de lo que te suena, de lo que crees que está bien. Es decir, podés entender un montón de reglas y podés no dominar absolutamente nada. Para que esto funcione tiene que haber una estructura detrás que te obliga a entender, a razonar, a usar, a volver a usar, hasta que deje de ser algo que pensás y pase a ser algo que controlás. Y acá te voy a explicar brevemente por qué pasa esto. Un método tradicional, y lo digo con conocimiento de causa porque yo lo usaba cuando no conocía otra cosa, esto era lo que hacía. Uno da contenido, el alumno practica, da más contenido, pasa a otro tema, y así sigue, o sea, es una cosa lineal. Como resultado aprendes mucho, pero sabes usar poco y nada. En C1 Mastery la cosa cambia. Partimos de razonar, es decir, de entender. Eso nos ayuda a ordenar. Con el orden vamos a una práctica dirigida, es decir, a un paso a paso para aplicar eso que ya empezamos a razonar. Eso directamente nos ayuda a crear criterio que nos va a ayudar a decidir en tiempo real. Y acá viene el uso espontáneo. Y ahí es cuando el cerebro empieza a reorganizar sus patrones y cuando realmente la adquisición tiene lugar. También hay una línea que se retroalimenta entre razonar y entender. A ver, cuanto mejor razones, mejor puedes decidir. Y cuanto mejor decidas, mejor puedes entender. Es una línea que se retroalimenta constantemente y ese es el corazón de C1 Mastery. Entonces, como resultado, entendés, decidís, porque tenés criterio para hacerlo, y lo usás con precisión espontáneamente. Ahora, hay solo una cosa que diferencia a los que se quedan en B2 por años y los que llegan a C1. Y es que todos entendieron que no es hacer más, es pensar mejor. Y también entendieron que pensar mejor sin un sistema de pasos te deja solo en ideas. Entonces necesitas accionar en un orden correcto y concreto. Esto no se resuelve cambiando de curso, se resuelve cambiando de sistema. Si tu inglés depende de lo que te suena, no estás hablando inglés, estás reaccionando. Y esto ya tiene un costo que estás pagando, porque seguramente si estás estancado en B2 hace un montón de tiempo, no podés decir lo que pensás, dudás cuando importa, en una entrevista laboral, en una reunión de trabajo importante, y ahí tu inglés deja de representarte. Y eso, en contextos exigentes, no pasa desapercibido, sobre todo en un contexto en el cual el inglés dejó de ser un plus y es el nuevo piso, es lo mínimo. Ahora lo importante, esto no se va a acomodar solo, porque no es cuestión de tiempo, es cuestión de estructura. Podés seguir como estás, podés adaptarte a ese nivel, o podés decidir dejar de improvisar. Si tenés nivel B2 y te viste en todo esto, escribime C1, Wastera House, ese es mi Instagram, y vemos si C1 Mastery es el próximo paso lógico para sacarte de este loop de una vez por todas.